Bueno, buenas tardes, buenos días para todos. Siendo las 8:38 de la mañana, vamos a dar comienzo a la audiencia, a la continuación de la audiencia de que trata el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil, dentro del proceso de infracción de propiedad industrial, de derechos de propiedad industrial, de la Compañía Colombiana de Cerámica Colcerámica contra Materiales Emosas, proceso con radicación números 13-022-38-10, se constituye en audiencia pública Felipe García Pineda, Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales, acompañado de Diego Andrés Guarín Villabón, abogado del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de esta misma superintendencia. Vamos a continuar con el trámite de la audiencia con el fin de dictar la sentencia que pone fin al presente proceso. Se encuentra por la parte demandante el doctor Camilo Suárez Botero, previamente identificado en el expediente, y por la parte demandada el doctor Juan Carlos Cuesta Quintero, también plenamente identificado en el expediente. Para comenzar, vamos a recordar los antecedentes del presente proceso. Las pretensiones de la parte demandante se basan en que, en su concepto, la importación, comercialización y distribución del sanitario Fresh por parte de Materiales Emosas constituye una infracción al diseño industrial del sanitario Happy, debidamente registrado por Colcerámica ante esta Superintendencia de Industria y Comercio. Como consecuencia de dicha infracción, argumentó que se le han causado una serie de perjuicios económicos a la demandante. Por su parte, Materiales Emosas se defendió afirmando que no hay una violación a tal derecho de propiedad industrial, a tal diseño industrial, ya que existen unas diferencias sustanciales entre los productos, por lo que no hay riesgo de confusión, y adicionalmente alegó que las similitudes entre los dos diseños son el resultado de que los dos sanitarios hacen parte de una línea de diseño común en el sector de sanitarios economizadores de agua. Bueno, el despacho advierte que en el presente proceso se evacuaron todas las etapas procesales y no existe ninguna causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, y a su vez están verificados todos los supuestos procesales, por lo cual es viable proferir una decisión de fondo que ponga fin a la controversia. Para ello, debemos entonces continuar diciendo que se encuentra plenamente acreditada la legitimación de las partes, aunque este aspecto nunca estuvo en discusión en el proceso. Iniciaremos por precisar entonces algunos aspectos teóricos referentes al derecho de propiedad industrial, que está siendo el centro de la controversia en el presente proceso. Esto es un diseño industrial que, con fundamento en la decisión andina 486 y pronunciamientos del Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina, entre otras las interpretaciones prejudiciales 12 IP 2007, 60 IP 2010, 71 IP 2010, 87 IP 2010, 150 IP 2011, 117 IP 2012 y 122 IP 2012. Posteriormente abordaremos el estudio del caso concreto con el propósito de determinar si el producto de la parte demandada constituye o no una infracción del diseño industrial de la parte de la demandante, particularmente si tiene diferencias sustanciales o secundarias respecto del diseño objeto de la litis. De conformidad con el artículo 113 de la decisión andina 486, un diseño industrial es, y aquí cito la norma, la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto. Se trata entonces de la innovación de la forma incorporada a la apariencia externa de los productos.
En este sentido, es posible afirmar que lo que se pretende con el diseño industrial es lograr que las formas estéticamente atractivas, esto es, la mera apariencia de los productos, se conviertan en un factor que determine la preferencia del consumidor cuando debe elegir entre artículos de diversa naturaleza que reporten la misma utilidad. Por lo tanto, uno de los requisitos más relevantes para la registrabilidad del diseño industrial y por ello para el surgimiento de un derecho de propiedad industrial sobre ese bien es que el diseño en cuestión tenga un carácter novedoso, lo que supone entonces que no esté comprendido dentro de las formas estéticas aplicadas a la industria, ya sea porque resulte idéntico a una forma ya conocida o porque apenas tenga diferencias secundarias en relación con ella. Ahora bien, debido a la función del diseño industrial, desde cierta perspectiva es posible afirmar que ese requisito de novedad también determina el alcance de la protección del derecho y de la facultad de exclusión que ostenta el titular, pues de conformidad con el artículo 129 de la Decisión Andina 486 de 2000, el titular puede impedir a terceros tanto la utilización o reproducción exacta de su diseño como en la producción o comercialización de un producto cuyo diseño, y aquí cito la norma, solo presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a esta. Por esto, resulta importante precisar que las diferencias existentes entre diseños son sustanciales y la impresión general que produce en los círculos interesados del público consumidor del diseño protegido, considerado en su conjunto, difiere de la que genera el producto que se acusa como infractor, así como si el diseño protegido le otorga al producto en el que es aplicado un valor agregado desde la perspectiva de su apariencia estética. En caso contrario, esto es, si la impresión general que ofrecen los diseños es la misma, las diferencias que puedan existir deben considerarse como secundarias. Obviamente, teniendo en cuenta el propósito del diseño industrial, el carácter sustancial o secundario de las diferencias debe determinarse desde la perspectiva del consumidor medio. Sobre la base de lo expuesto hasta este punto abordaremos entonces el estudio de la existencia de la infracción alegada, tanto en la modalidad que corresponde a la reproducción exacta del diseño, como aquella en la que se trata de una reproducción con diferencias secundarias. Vamos a empezar entonces por la modalidad consistente en la reproducción exacta del diseño. Dado que en este caso se ha demostrado que entre el diseño industrial protegido y el producto fresh de la parte demandada existen diferencias, es evidente que no podría configurarse esta tipología de infracción. Las diferencias referidas se encuentran plenamente acreditadas en este caso con fundamento en el dictamen pericial elaborado por Camilo García Sarmiento, que se encuentra folio 137 a 229 del cuaderno 3 y 1 a 14 del cuaderno 4, y se corroboran con una comparación entre el diseño protegido y los productos muestras físicas aportados por las partes. De ese material probatorio se concluye que entre los productos existen las siguientes diferencias. Primera, la tapa del tanque. El diseño protegido permite apreciar que la tapa del tanque podría lograr un ajuste a presión que proyecta una imagen lisa, es decir, como si la tapa se tratara de una parte incorporada dentro del mismo tanque, de tal manera que tapa y tanque pareciera ser una sola pieza. No se trata aquí de la tapa como un elemento apenas superpuesto en el tanque. En el producto fresh, en cambio, la tapa tiene una forma tradicional que está limitada por el material y adicionalmente se encuentra superpuesta en el tanque. La imagen proyectada es claramente distinta. Segunda diferencia, la forma del tanque. El tanque del diseño protegido parece un trapecio con bordes redondeados en el que se evidencia una disminución en su grosor en la parte superior, lo que le otorga una apariencia estilizada. Respecto del tanque del producto fresh, como no presenta la disminución en el grosor que se puede ver en el diseño protegido, tenemos la forma mucho más cercana a un cuadrado,
al menos respecto de la mayor simetría de sus lados. Esto, sin embargo, le resta el carácter estilizado que sí ostenta el diseño de la demandante. Tercera diferencia, la sonrisa. El diseño protegido tiene en la cara frontal del tanque un diseño ornamental que consiste en un relieve en forma de una curvatura que va desde la parte superior del tanque hasta la inferior sin tocar dichos extremos, figura esta que se asemeja a una sonrisa. Por esta razón, para efectos de facilitar la exposición, cuando estemos haciendo referencia a este elemento del diseño, utilizaremos la expresión sonrisa. El producto Fresh carece de esta característica, por lo cual la cara frontal del tanque es lisa. Cuarta diferencia, el pedestal o taza. El pedestal del diseño protegido está construido geométricamente por la intersección de dos conos invertidos cuyos bordes son rectos. Se trata entonces de una forma trapezoidal que tiene contornos rectilíneos. El pedestal del producto Fresh, en cambio, está construido por la intersección entre un cono, que corresponde a la parte inferior, y una media elipse, que corresponde a la superior, lo que le da unos contornos que, en lugar de ser rectos, son claramente curvos. Quinta diferencia, el borde del pedestal. El borde superior del pedestal del producto Fresh tiene una protuberancia o corona que corresponde al estado de la técnica en materia de diseños, mientras que el borde del diseño protegido carece de esa característica, en tanto que es rectilíneo, lo que le otorga una imagen de esbeltez de la que carece el producto de la demandada. Es importante resaltar que las diferencias descritas basadas en el material probatorio ya referido se encuentran corroboradas por todos los declarantes en el curso del proceso que se pronunciaron sobre ese tema. En efecto, Natalia Noza Jaramillo, tanto en el concepto que se aprecia a folios 66 a 80 del cuaderno número 5, como en su declaración testimonial, afirmó que las diferencias existentes consisten en dos: la forma del tanque, la sonrisa, el pedestal y el borde correspondiente. Los testigos Luis Alfonso López y Amaranto del Cristo Verbel, creadores del diseño protegido, en resumen coincidieron en resaltar todas las diferencias mencionadas, exceptuada la cuarta diferencia que tiene que ver con el pedestal. Así también lo consideró el representante legal de la demandada en su declaración de parte, quien refirió como diferencias la tapa del tanque, la forma del tanque y el pedestal. Consideraciones similares se encuentran en la declaración de parte de la demandante, quien refirió la forma del producto y el tanque como elementos distintos, y en la respuesta que Corporación Cerámica S.A. otorgó a una reclamación extrajudicial formulada por la actora, que se encuentra a folio 74 a 76 del cuaderno 3 del expediente. En resumen, pues, está claro que entre los productos existen diferencias, lo que excluye la infracción que se configura con la reproducción exacta del diseño. Queda por analizar entonces el carácter sustancial o secundario de tales diferencias para efectos de determinar si se configuró la infracción referida en el inciso final del artículo 129 de la decisión andina 486. Para ello, partiendo de la base de que, en los términos del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, a la parte demandante le correspondía demostrar el carácter secundario de las diferencias halladas, pasaremos a demostrar que en este caso Colcerámica no acreditó este hecho en particular, y adicionalmente que EMO aportó pruebas que permiten concluir que las diferencias en cuestión tienen un carácter sustancial. La demandante, en sus alegatos de conclusión, clasificó los fundamentos de sus pretensiones en tres fuentes: de mercado, basada principalmente en el estudio elaborado por el Centro de Investigación del Consumidor, que a partir de ahora lo denominaremos el estudio SICO. Segundo, una fuente legal fundada en el documento elaborado por el profesor Otero Lastres,
y una fuente técnica apoyada en las declaraciones de Natalia Noza y los creadores del diseño. Vamos a analizar cada uno de estos soportes probatorios. En cuanto al estudio de SICO, la parte demandante pretendió construir un argumento en apoyo de sus pretensiones consistente en que, dado que los consumidores encuestados encontraron similares los productos Happy y Fresh, a pesar de las diferencias existentes entre ellos, es claro que esas diferencias no son determinantes para excluir la percepción de similitud y por lo tanto son secundarias en tanto que su presencia o su ausencia son indistintas para el consumidor. Y aquí cierro la cita. El estudio SICO presenta para el despacho por lo menos dos falencias importantes. El primer problema consiste en que SICO realizó la comparación de dos productos, el sanitario Happy y el sanitario Fresh, aunque de lo que se trataba aquí era de analizar la relación entre el diseño industrial protegido y registrado ante la Superintendencia de Industria y Comercio y el sanitario, el producto, la muestra física Fresh de la demandada. Esto es relevante porque, aunque parece que la demandante lo dio por descontado, tanto que para probar su diseño se limitó a aportar el título correspondiente y no presentó las 6 figuras en que consistió. Podemos ver aquí el folio 61 del cuaderno 1 para corroborarlo. En este caso no ha sido acreditado que la muestra física del sanitario Happy corresponda precisamente al diseño industrial protegido. Así, sin la prueba de que la muestra física del sanitario Happy corresponde con el diseño protegido, el que acredite que Happy es similar a Fresh no necesariamente indica, en términos lógicos, que Fresh sea similar al diseño industrial como derecho de propiedad industrial registrado ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Es importante haber resaltado lo anterior porque en el proceso existen elementos de juicio que podrían poner en duda la correspondencia precisa entre el sanitario Happy y el diseño protegido. Ciertamente, aunque Natalia Noza Jaramillo, en su concepto orante a folio 66 del cuaderno 5 y en su declaración testimonial, pareció basarse en los productos construidos Happy y Fresh para indicar como una característica de aquel sanitario el que su pedestal está construido geométricamente por la intersección de dos conos invertidos cuyos bordes son rectos. La parte demandante, al pronunciarse sobre la oposición que a la solicitud de registro de su diseño formuló Cerámica Italia S.A., que se encuentra a folio 123 del cuaderno 3, afirmó que la taza del diseño, en lugar de corresponder a dos conos, está construida geométricamente con un cono para el pozo y media elipse para la base. El comentario está a folio 133. Sobre este punto, es bueno hacer notar que el hecho de que los diseñadores hubieran afirmado que el proceso de creación del sanitario Happy consistió en la creación del diseño y posteriormente la realización de los moldes, no acredita que esos moldes hubiesen seguido precisamente el diseño protegido ni que correspondan con la muestra física que se aportó al expediente. No obstante lo anterior, y aun cuando el despacho pudiera abstenerse de tener en cuenta lo que se acaba de mencionar, se advierte un segundo problema en relación con el estudio SICO, y es que el mismo puede ser calificado objetivamente como sugestivo. Las razones de esta afirmación son las siguientes. En primer lugar, los productos empleados para el ejercicio fueron puestos por la firma SICO, dicho de otra forma, SICO colocó los productos de las partes entre 4 sanitarios que, siendo bastante similares entre ellos, resultaban claramente distintos al estilo de Happy y de Fresh. Ciertamente, esos 4 sanitarios pueden considerarse como pertenecientes a la categoría de tradicionales, en particular por el color blanco uniforme para toda la estructura y el tanque robusto. Frente a ellos, es evidente que un consumidor a quien se le asignó la tarea de identificar los productos similares seguramente iba a detener su atención en los únicos 2 sanitarios que se salían de la línea de lo tradicional, en tanto que tenían colores adicionales y un tanque esbelto, identificándolos como similares. Esa metodología no parece aceptable
pues los catálogos sobrantes a partir del folio 101 del cuaderno número 1 y el dictamen elaborado por Camilo García Sarmiento, vigilia folios 137 a 229 del cuaderno 3 y 1 a 14 del cuaderno 4, dan cuenta de la existencia de sanitarios de otras referencias que comparten el estilo de las partes, que de haber sido empleados podrían haber permitido el planteamiento de conclusiones más precisas acerca de la percepción de similitud referida en el estudio. La segunda razón para calificar el estudio de Zico como sugestivo consiste en que esos únicos dos productos que se salían de la línea de lo tradicional fueron presentados en el ejercicio con características muy parecidas, aunque esas características no hacen parte del diseño protegido. Nos referimos a que Zico presentó los sanitarios en cuestión con un color negro en las tapas de la taza y del tanque, aunque todos los demás productos se presentaron en un blanco uniforme. Esa forma de presentar los productos objeto de comparación es inaceptable para el propósito de este proceso, pues además de que el color de los elementos del tanque no hacen parte del objeto de protección del diseño industrial registrado, los catálogos sobrantes a partir del folio 101 del cuaderno número 1 y 1 del cuaderno número 4, que corresponde a una parte del dictamen elaborado por Camilo García, acreditan que tanto Happy como Fresh tenían una versión en color exclusivamente blanco. La tercera razón es que el fundamento que Zico invocó para presentar de la manera descrita los productos de las partes es absolutamente inadecuado. Al declarar sobre el contenido del dictamen, Zaida García Torres afirmó que eligió los sanitarios con los colores porque eran los más vendidos. Esta afirmación, además de que no aparece corroborada y que es llamativa en tanto que no sabemos cómo supo Zico el nivel de ventas de la parte demandada, no puede ser considerada pertinente para este proceso, en tanto que de lo que acá se trata es de comparar los productos en tanto de lo que acá se trata no es de comparar los productos más vendidos, sino de comparar el diseño industrial protegido y registrado, que no incluye colores, frente al sanitario Fresh, que era el que se acusaba como infractor. En consecuencia, al margen de que hubiera podido eventualmente existir mala fe o por lo menos una parcialidad por parte de Zico, lo cierto es que el método que empleó resultó inadecuado y además sugestivo para la tarea de identificar productos semejantes entre los comparados. La cuarta razón consiste en que, además de que se presentaron a los consumidores dos productos artificialmente parecidos en el contexto de 4 productos más distintos, Zico consultó en el escenario únicamente sobre las semejanzas entre los productos objeto del ejercicio, pero no indagó acerca de si los encuestados encontraron o no diferencias entre los sanitarios y sobre todo acerca del impacto que tales diferencias tenían en su percepción. Es que si a una persona se le pregunta mediante un cuestionario estructurado únicamente sobre las semejanzas de unos productos, esa persona contestará únicamente sobre esas semejanzas, pues ni se le preguntó ni tiene cómo desarrollar, aunque quisiera hacerlo, comentarios sobre las diferencias que ella encuentra. En otras palabras, si a esa persona se le pide identificar entre un grupo de productos aquellos que sean similares, esa persona indicará los que en su concepto respondan a esa clasificación, aunque en ellos pueda notar diferencias que, con preguntas menos condicionantes que le dieran libertad en la estructuración de la respuesta, habría resaltado. La quinta razón para encontrar el estudio de Zico como sugestivo es que las características que a los encuestados les generó una mayor percepción de similitud entre Happy y Fresh no están relacionadas con el diseño industrial registrado, objeto del presente proceso de infracción de derechos de propiedad industrial. Ciertamente, como se aprecia a folio 76 del cuaderno 1, las características que más llevaron a la idea de similitud fueron el color, el material, el tamaño y la altura de los sanitarios,
pero ninguna de estas características o de estos elementos se encuentran protegidas por el diseño industrial registrado en esta superintendencia. En cambio, cuando se trató de las características contenidas en el diseño, como el diseño y la forma de los sanitarios, la consideración de semejanza se redujo considerablemente. Por último, y en relación con este estudio, lo cierto es que el mismo nada dice acerca del impacto de las diferencias existentes entre el diseño protegido y el producto fresh en la percepción de los consumidores. En efecto, con un estudio concentrado en la comparación de productos y por lo tanto olvidado el diseño, y que además tiene como propósito establecer similitudes entre Happy y Fresh y la existencia de un riesgo de confusión entre esos sanitarios, no parece posible, en términos lógicos, llegar a la conclusión consistente en que para los consumidores las diferencias entre diseño y producto, que recuerde aquí en este punto el objeto del presente proceso, son irrelevantes o indistintas. Si el estudio no indagó sobre esas diferencias y si además no era ese su objetivo, no podría afirmarse que permite llegar a conclusión alguna sobre el impacto de las diferencias que sobre el mismo no se analizó. Existe un aspecto adicional que desvirtúa el valor que la demandante pretende atribuirle al estudio de SICO, y es que precisamente en el escenario de registro, en el escenario en donde se discutió la concesión del derecho de diseño industrial, la demandante argumentó que las diferencias como las que existen entre su diseño y el sanitario fresh tienen un carácter sustancial, y esa afirmación fue tan acogida que determinó la concesión del registro correspondiente para el diseño cuya infracción ahora se alega. En efecto, al pronunciarse Colcerámica sobre la oposición que a su solicitud de registro formuló Cerámica Italia S.A., afirmó que entre su diseño y el de la opositora, llamado Obelisco, se encontraban las siguientes diferencias sustanciales que resultan muy parecidas a las que se demostraron existentes en este caso entre el diseño protegido y el producto fresh. 2. La forma del tanque. En el proceso de registro, la demandante resaltó como una diferencia relevante el que su diseño presentara un tanque con la forma de un cilindro compacto, libre de líneas rectas, que disminuye el radio a lo largo del eje del eje Y, lo cual revela una diferencia consistente tanto en proporción como en geometría de las partes. Véase folio 134 del cuaderno número 3. Esa diferencia es prácticamente equivalente a la que en relación con la forma del tanque se presenta entre el diseño protegido y el sanitario fresh. Recordemos que dicha diferencia consiste en que, frente a la forma cuadrada del tanque del producto de la demandada, el del diseño protegido parece un trapecio con bordes redondeados en el que se evidencia una disminución en su grosor en la parte superior. La sonrisa. En el proceso de registro, la demandante resaltó como una diferencia relevante el que su diseño presenta una iconografía en el frente del tanque con la forma de una sonrisa que inspira la palabra felicidad. Véase folio 135 del cuaderno 3. La misma diferencia fue resaltada entre el diseño protegido y el producto fresh, pues este último carece de esa figura en particular, en tanto que la cara frontal de su tanque es lisa. El pedestal o taza. En el proceso de registro, la diferencia en las formas geométricas del elaborado por la demandante y el denominado obelisco sirvieron como sustento para la concesión del derecho de propiedad industrial correspondiente. En esa oportunidad, la demandante resaltó que frente a la forma cuadrada del pedestal del obelisco, el diseño protegido tenía una forma de cono para el pozo y de media elipse para la base. Véase folio 133 del mismo cuaderno 3 del que venimos hablando. Pues bien, entre el pedestal del diseño protegido y el del sanitario fresh también existen diferencias respecto a las formas geométricas. Como se explicó,
el del diseño constituye una intersección entre dos conos rectilíneos, mientras que el de la demandada está construido por una intersección entre un cono que corresponde a la parte inferior y una media elipse que corresponde a la superior, lo que le da unos contornos que, en lugar de ser rectos, son claramente curvos. Y frente al borde del pedestal, en el marco del proceso de registro, la demandante afirmó que, frente a las piezas más voluminosas del sanitario obelisco, el pedestal del diseño protegido tiene una forma cónica sin relieves que le otorga una apariencia compacta, esbelta y moderna, así como unas piezas más delgadas y nítidas. Folios 133 y 136. En este caso, otra de las diferencias demostradas consistió en que, mientras el sanitario Fresh tiene una protuberancia o corona que corresponde al estado de la técnica en materia de diseños, el borde del diseño protegido es rectilíneo, lo que le otorgan una imagen de esbeltez. En conclusión, si diferencias semejantes o equivalentes a las que existen entre el diseño protegido y el sanitario Fresh fueron invocadas por la parte demandante para obtener el surgimiento del derecho de propiedad industrial que ahora trata de proteger, y si además esas diferencias fueron tan sustanciales que determinaron la concesión del registro correspondiente, es obvio que tales diferencias ahora presentes entre el diseño protegido y otro producto deben tener ese mismo carácter sustancial. Por lo tanto, al margen de lo que SICO trató de decir a su estudio, lo cierto es que la misma demandante ha sostenido el carácter sustancial de las diferencias que aquí se estudian. Desvirtuado el fundamento de mercado de las pretensiones de la demandante, vamos ahora a examinar el fundamento legal basado, entre otras, en el estudio elaborado por el profesor Otero Lastres. Este documento tiene dos partes, una que versa sobre aspectos jurídicos y otra que trata sobre temas fácticos. Obviamente a estas alturas del proceso ya está claro, incluso con base en el numeral primero del artículo 236 del Código de Procedimiento Civil y con lo que ya ratificó el Tribunal Superior de Bogotá al resolver la apelación contra el auto en el que se dictaron las pruebas del presente proceso, que la parte que versa sobre aspectos jurídicos, en particular respecto al concepto de diseño industrial, su función, el contenido del ius providendi del titular y los criterios para determinar diferencias secundarias, es inadmisible. Ahora bien, en cuanto a la parte del dictamen dedicada a determinados aspectos fácticos, precisaremos las afirmaciones del profesor Otero Lastres e inmediatamente formularemos las críticas correspondientes. En primer lugar, Otero Lastres afirmó que la percepción que tendría un consumidor medio al contemplar el diseño del sanitario Happy es que se diferencia de todo lo existente con anterioridad por la apariencia de redondez, la integración de todos los elementos de una forma compacta y la apariencia de modernidad. A eso agregó que la aparición del producto de la demandante supuso un antes y un después, comillas, como si se introdujera por primera vez en los sanitarios una estética moderna y estilizada, cierro comillas, y además que, comillas, en un sector en el que había muy poca innovación, Colcerámica da un paso adelante e introduce en el mercado un modelo sanitario moderno con un diseño singular y muy atractivo que supuso un avance estético indudable frente a lo existente. Esto se encuentra a folios 122 y 127 del cuaderno número 4. La pregunta evidente que surge de estas afirmaciones en el marco de un ejercicio de valoración probatorio es: ¿y cómo conoce el profesor Otero Lastres la percepción de los consumidores colombianos frente a un diseño con particular, el estado del mercado colombiano en materia de sanitarios o la existencia de una actitud innovadora en ese escenario? La respuesta para el despacho no puede ser otra que esos planteamientos carecen absolutamente de cualquier tipo de sustento, por lo menos en el expediente. Otero Lastres no mencionó cómo conoció esa información o cuál es el fundamento de tales informaciones. Parece que ese concepto debiera cogerse
porque proviene de un abogado extranjero que aparentemente es una autoridad en materia de propiedad industrial y versa sobre un tema asociado a esa especialidad. Sin embargo, ese es un argumento problemático porque incurre en la falacia propia del argumento de autoridad, con el agravante de que la persona que afirma ni siquiera es una autoridad en el tema específico de que está tratando. Otero Lastres es una autoridad en asuntos jurídicos relacionados con la propiedad industrial, pero no lo es, o por lo menos así no aparece acreditado en el expediente, en materia de diseños de sanitarios en el mercado colombiano, ni en la percepción de los consumidores de ese mercado. Por lo menos no se tiene prueba que así lo sugiera. Adicionalmente, algunas de esas afirmaciones contradicen el material probatorio disponible. La apariencia de redondez no ha sido mencionada por nadie en este proceso. La integración de todos los elementos es discutible si uno de los argumentos para la obtención del registro fue precisamente que el diseño de la demandante, a diferencia del opositor, que era integrado en una sola pieza, estaba constituida por dos partes. La afirmación de que el diseño de la demandante supuso la introducción de una estética moderna es también controvertible con fundamento en la posición comentada, pues el sanitario Belisco, presente en el mercado desde 2008, según lo reconoció en ese trámite administrativo de la demandante, tiene similitudes con el diseño que ahora se trata de proteger, a lo que se debe agregar que el dictamen de Camilo García Sarmiento acredita la existencia de otros sanitarios que tienen aspectos comunes con el diseño en cuestión. Finalmente, tampoco hay nada que soporte la acusación de falta de innovación en el mercado en el que participan las partes. En resumen, pues, ese primer grupo de afirmaciones de carácter fáctico representan únicamente el parecer subjetivo del profesor Otero Lastres en relación con temas respecto de los cuales no tiene ninguna condición de autoridad. En segundo lugar, Otero Lastres fundó una serie de conclusiones en el dictamen elaborado por SICO, que se encuentra en los folios 124 y 125 del cuaderno 4. Obviamente, dado que el estudio de SICO no puede tener el valor que le atribuyó la parte demandante por todos los defectos que ya fueron descritos, el resultado para el pronunciamiento de Otero Lastres no es nada distinto, que sus afirmaciones carecen de sustento básico. Queda por trabajar entonces ahora el sustento técnico de las pretensiones de la demandada, confiado al concepto de Natalia Noza Jaramillo. Partimos de la base que la declarante tiene condiciones que permiten poner en tela de juicio su imparcialidad. No solo se trata de una persona vinculada al apoderado judicial de la parte demandante, sino que además se vería considerablemente beneficiada, al menos en términos reputacionales, respecto de su desempeño laboral, con una decisión favorable a esa parte. Obviamente ese tipo de consideraciones son propias del ejercicio de valoración de la prueba testimonial y no exigen la previa formulación de la tacha de sospecha. En lo que atañe al concepto de sus declaraciones, es evidente que compartimos sus conclusiones sobre la existencia de diferencias entre el diseño protegido y el producto fresh, que incluso fueron referidas para sustentar la existencia de tales aspectos. Sin embargo, lo que sí es criticable es la significación que esas diferencias le atribuyó la declarante, pues las calificó como secundarias. Sobre esa calificación, en este caso es evidente que ese concepto específico carece de un fundamento suficiente. En efecto, Natalia Noza se limitó a demostrar la existencia de las diferencias anotadas y sobre esa única base concluyó que, en su opinión, tenían un carácter secundario. Sin embargo, ni en su concepto escrito ni tampoco en su declaración testimonial pudo precisar fundamentos objetivos suficientes para esta última calificación. Un ejemplo aclarará lo que acabamos de afirmar. A folios 76 y 77 del cuaderno 5, Natalia Noza, después de resaltar las diferencias entre los tanques y pedestales de los diseños comparados, afirmó: si bien se aprecian algunas diferencias entre los diseños, puede considerarse que las mismas no solo corresponden a diferencias secundarias en las proporciones y geometrías de los sanitarios. La protuberancia y la media elipse que conforman el pozo de sanitario fresh podría atribuirse a la apariencia menos estilizada y robusta del segundo sanitario. Como se puede apreciar, allí no hay ningún tipo de argumento para sustentar la afirmación de que las diferencias descritas, comillas, solo corresponden a diferencias secundarias, pues la señora Noza se limitó a lanzar la afirmación sin sustentarla. En el mismo sentido, la segunda
parte del párrafo, en lugar de presentar el sustento en cuestión, apenas sí trató de atribuirle una razón a las diferencias, señalando que tienen un origen en la apariencia menos estilizada y robusta de Fresh, diferencia de apariencia que en sí misma es relevante y habla de impresiones de conjunto distintas. Recuérdese que la demandante califica su diseño como compacto y estilizado, de manera que uno robusto y menos estilizado es considerablemente diferente. No puede perderse de vista, además, que la declaración de Natalia Arnosa contradice las afirmaciones de la demandante en el marco del proceso administrativo que concluyó con la concesión del registro de su diseño industrial ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que fue un escenario en el que diferencias equivalentes fueron presentadas y acogidas como sustanciales. Por último, hacemos notar que en toda la intervención de Natalia Arnosa se aprecia que, en su concepto, la única forma de evitar la generación de una infracción es que Fresh suponga un valor agregado respecto del diseño protegido en términos estéticos. Véase folios 78 y 79 del cuadro número 5. Eso no es cierto. Para saber si existió una infracción, tratamos de verificar si la demandada copió el diseño de la demandante, por lo tanto no habrá infracción si Fresh supuso una evolución estética respecto de Happy, como si Fresh se limitó a reproducir el estado de la técnica antes de que Happy apareciera, que es lo que, según el dictamen de Camilo García Sarmiento, hizo la demandada. Desvirtuados todos los fundamentos de las pretensiones de la parte demandante, queda por hacer un comentario sobre las declaraciones testimoniales de Luis Alfonso López y Amaranto del Cristo Verbel, creadores del diseño protegido. Además de los problemas de parcialidad que los afectan debido a su vinculación laboral con la demandante y su participación con la creación del diseño, no puede perderse de vista que tampoco sustentaron su afirmación consistente en considerar secundarias las diferencias, ni el hecho de que, con esas afirmaciones, contradijeron la posición de la parte demandante en el trámite de registro del diseño, del que es bastante razonable esperar que hubieran estado enterados, dado que ellos fueron los creadores del mismo. En resumen de todo lo expuesto, es evidente que la parte demandante no atendió su carga de probar el carácter secundario de las características existentes entre su diseño protegido y el producto Fresh. Corresponde ahora demostrar que la parte demandada, en cambio, sí aportó elementos de prueba que permiten concluir el carácter sustancial de tales diferencias. Para sustentar esta conclusión, emplearemos el dictamen pericial elaborado por Camilo García Sarmiento, que se encuentra a folios 137 a 229 del cuaderno 3 y 1 a 14 del cuaderno número 4. Lo haremos porque, aunque es cierto que ese dictamen tiene problemas que pueden afectar su valor demostrativo, tales como el hecho de que, igual que los demás elementos de prueba aportados por las partes, se concentró en comparar productos y no el diseño protegido frente al sanitario Fresh, y además no empleó un ejemplar físico de este último, lo cierto es que los hallazgos de ese ejercicio son elementos valiosos para alcanzar conclusiones relevantes para este caso, dado que su validez puede ser corroborada con otros medios de prueba disponibles en el proceso. En primer lugar, solo se da referencia a los aspectos que no fueron controvertidos por la parte demandante respecto del dictamen pericial, aspectos que consideramos razonablemente fundados y soportados con la información incorporada en el estudio. Con base en esto plantearemos la conclusión consistente en que las diferencias entre el diseño protegido y el sanitario Fresh son sustanciales. Las conclusiones que no fueron controvertidas por la parte demandante son dos. En primer lugar, que existe un estado de la técnica en materia estética respecto de diseños industriales para sanitarios, y en segundo lugar, que el diseño del sanitario Fresh corresponde con ese estado de la técnica en tanto que no incluye ningún elemento novedoso adicional. Estas dos premisas, junto con aspectos prácticos que ya se demostraron en el curso de esta providencia, permiten construir un argumento del siguiente contenido. Primero, existe un estado de la técnica en materia de diseños industriales para sanitarios y productos Fresh para sanitarios, y el producto, el sanitario Fresh de la demandada,
corresponde a ese estado de la técnica. Segundo, el diseño protegido corresponde al estado de la técnica con adición de elementos novedosos suficientes para justificar la concesión del correspondiente registro, pues según el artículo 115 de la decisión 486, de haber carecido de tales adiciones, el registro no se habría otorgado. Tercero, el diseño protegido y el sanitario fresh se parecen en determinadas características, que es un aspecto fáctico implícito en todos los elementos de prueba que fundamentaron la existencia de las diferencias ya resaltadas. Luego, como cuarto lugar, si el sanitario fresh, que corresponde al estado de la técnica, y el diseño protegido, que incluye elementos adicionales a ese estado, se parecen, tiene que ser por aquellos elementos que corresponden al estado de la técnica, pues es justamente por las diferencias adicionales que solo este diseño cuenta con protección. De lo anterior se sigue que las diferencias que existen entre el sanitario fresh y el diseño protegido corresponden a aquellas características que, por superar el estado de la técnica, determinaron la concesión del registro al diseño protegido. Por lo tanto, si las diferencias en cuestión determinaron la concesión del registro correspondiente, esas diferencias deben tener un carácter sustancial, y dado que son precisamente esas las diferencias que diferencian el diseño protegido y el producto fresh, es obvio que esas diferencias, lejos de ser secundarias, son sustanciales. De otra parte, es conveniente señalar que el dictamen de Camilo García Sarmiento, a pesar de sus problemas, es útil para explicar o hacer explícitas las diferencias entre el diseño protegido y el producto fresh, que ya fueron resaltadas en esta providencia. Ahora bien, tales diferencias se pueden corroborar con la comparación entre el documento obrante a folio 61 del cuaderno 1, que contiene el diseño, y el ejemplar del producto fresh aportado en este proceso. Sobre esta base es posible valorar esas diferencias desde la perspectiva de un consumidor medio de los productos que acá interesan, pues se trata de características apreciables a simple vista que pueden ser percibidas sin que para ellos se exijan conocimientos especiales de materia alguna. De esta manera consideramos que las diferencias en cuestión tienen un carácter sustancial, porque en el conjunto de los diseños alteran de manera relevante la impresión general que ellos proyectan. En efecto, mientras que, por las razones que ya han sido resaltadas en esta providencia, el diseño protegido arroja una impresión estilizada, compacta y moderna, las diferencias incluidas en el producto fresh, que se pueden concretar en contornos de formas distintas, piezas más robustas y terminaciones tradicionales más rústicas, alteran sustancialmente esa percepción. Así las cosas, deberá este despacho señalar que desestimará las pretensiones de la presente demanda, por cuanto no se aportó ninguna prueba destinada a determinar la impresión de un consumidor medio respecto a las diferencias de los dos productos o la afectación de la intención de compra del mismo a raíz de las supuestas diferencias secundarias entre los productos o entre los mismos. Sobre la base de todo lo expuesto, se desestimarán las pretensiones de la parte demandante y en consecuencia se ordenará el levantamiento de las medidas cautelares. Con base en lo expuesto, el suscrito delegado para asuntos jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, desestimar las pretensiones de la demanda presentada por Compañía Colombiana de Cerámica S.A. Colcerámica S.A. en virtud de lo expuesto en la parte emotiva de esta providencia. Segundo, ordenar el levantamiento de las medidas cautelares decretadas mediante el auto número 3723 de 25 de septiembre de 2013 y efectivizadas mediante auto número 32788 de 16 de octubre de 2013. Tercero, condenar en costos a Colcerámica S.A. se fijan como agencias en derecho teniendo en cuenta los criterios y límites establecidos en el numeral 1.3 del artículo 6 del acuerdo 1887 del 2003, el equivalente al 4% de las pretensiones negadas en la presente providencia, suma que asciende a 57.200.000 pesos. Secretaría procede de conformidad. La presente decisión se notifica en estrados. Gracias, doctor Felipe. Frente a la misma me permito formular recurso de apelación, el cual sustentaré en la debida oportunidad.
Doctor Felipe, nosotros nos sustraemos de presentar recurso de apelación. Teniendo en cuenta que la parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de la decisión adoptada, el mismo se concede en el efecto suspensivo ante el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, por lo que el expediente en su totalidad deberá ser enviado al superior por la Secretaría. Siendo las 12:29 de la tarde, estamos por culminar la presente audiencia y el presente proceso. Muchas gracias.